Hola chicos, hoy vamos a ver, nos vamos a meter nuevamente en lo que es historia argentina y vamos a empezar a ver uno de los partidos políticos que ustedes ya habían visto cuando vimos Generación del 80. Nosotros habíamos visto la creación de distintos partidos como el socialismo, el Partido Autónomo Nacional, el radicalismo, el sindicalismo, anarquismo. Hoy vamos a empezar a ver la historia de lo que fue el radicalismo. ¿Sí? Un partido fundado en 1891 de la mano del señor Leandro Alem. En realidad, Alem pertenecía primero a otro partido que se llamaba la Unión Cívica, pero después, por desacuerdos con otro de estos fundadores de la Unión Cívica, que era el señor Mitre, la Unión Cívica se divide, ¿sí? Y en 1891 se forman dos nuevos grupos, la Unión Cívica Nacional al mando de Mitre y la Unión Cívica Radical al mando de Leandro Alem. Bien, los primeros años de la Unión Cívica Radical no fueron muy positivos debido a las políticas que decidían tomar, además que no tenía tampoco muchísimos seguidores, ¿sí? Y esto no permitía que el partido se convierta en un partido de alcance nacional como para ganar elecciones, ¿sí? Debido a esto y debido a las presiones y debido a que Alem no se ponía de acuerdo con muchos líderes que había dentro del radicalismo, decide suicidarse en 1896. Y el que va a encabezar ahora el partido de la Unión Cívica Radical va a ser el señor Hipólito Yrigoyen, que era el sobrino de Alem. Yrigoyen apuntó más a una clase media, también a lo que eran los inmigrantes que habían llegado en Argentina, y decidió seguir una política llamada de intransigente, ¿sí? Y de abstención electoral, es decir, no presentarse a elecciones porque consideraban que las elecciones eran sumamente fraudulentas en la Argentina para ese momento. Es más, nosotros ya conocimos lo que era el fraude electoral durante la generación del 80, cuando los vimos, esto de comprar votos, del voto de los muertos, ¿no? ¿Se acuerdan? Que no era un voto obligatorio, eso ya sabíamos todo. Piensen ustedes que recién la obligatoriedad, el hecho de que sea secreto, universal, ¿sí? Recién se va a dar en 1912, pero cuando la Unión Cívica Radical se forma y empieza a crecer como partido, ¿sí? Decidieron mantenerse dentro de la abstención electoral, es decir, no participar. Y lo que hizo Yrigoyen es ir charlando, ir haciendo arreglos con personas e ir ganándose la confianza de mucha gente, lo que hace que el partido llegue a tener un alcance nacional y la esperanza de que el día que se presenten elecciones haya muchos votantes que les den la posibilidad del acceso a la presidencia a Yrigoyen. Durante todo el tiempo en que Yrigoyen tomó el mando, hasta que termina el periodo de la generación del 80, ¿sí? Allá por 1916, que recién va a haber un cambio de gobierno, el radicalismo se dedicó a exigir constantemente al gobierno, al igual que otros partidos políticos, un cambio en las elecciones, a constantemente denunciar, ¿sí? El fraude electoral y todo también el fraude que había a nivel económico durante la generación del 80 y la desigualdad del reparto económico, ¿sí? La desigualdad económica que había en la Argentina. Es así que justamente los que más logran que se pueda dar esta ley son, en primer lugar, los radicales, ¿sí? Por esta presión que vienen ejerciendo pidiendo el cambio. La ley Sáenz Peña les va a dar la posibilidad a los radicales de asumir la presidencia en 1916. Y es lo que vamos a trabajar ahora, ¿sí? Nosotros vamos a ver lo que fueron las presidencias radicales, pero vamos a ver todo lo que fue sucediendo en esos años y el contexto en el que asume el radicalismo. Piensen ustedes
que cuando asume el radicalismo en Argentina, a nivel mundial se estaba desarrollando la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, que fue de 1914 a 1918, entonces estaba en pleno auge cuando Irigoyen asume la presidencia en Argentina. ¿Y por qué lo nombro? Porque obviamente que las consecuencias económicas que va a provocarle la Primera Guerra Mundial a la Argentina van a tener incidencia en la presidencia de Hipólito Yrigoyen, ¿sí? Entonces el trabajito que vamos a hacer ahora tiene que ver con la primera presidencia de Irigoyen. El radicalismo se va a mantener en el poder desde 1916 a 1930, en que se termina por un golpe de Estado que le hacen los conservadores. Durante los primeros 6 años va a estar Irigoyen, después va a estar Alvear como presidente y después va a tener una segunda presidencia más corta Irigoyen, que les decía que se termina por el golpe de Estado que va a sufrir. El trabajo que van a hacer ahora tiene que ver con la primera presidencia de Irigoyen.